Mi nombre es Soledad Davis, coordino la plataforma educativa psicosemática dedicada a la astrología, a la psicología de la cosmovisión. En ella impartimos cursos, seminarios, es muy participativa, así que hay muchos colegas y docentes y profesionales compartiendo sus desarrollos y sus investigaciones, y nos convoca también crear espacios en donde se reúnan diferentes miradas y que sea un espacio transdisciplinario. Como estas conversaciones, por ejemplo, estoy acá con la genia G. Giuliano. Hola, G. Hola, hola, buenas tardes. Quiero contarles también que la primera conversación que existió en la plataforma hace un par de años atrás fue con la señorita G, así que siempre presente en las propuestas, tanto públicamente como tras bambalinas, siempre muy presente y como parte de la familia psicosemática, así que siempre agradecida. Y bueno, quiero contarles que G no solamente es astróloga, sino que es economista. Se dedicó por muchos años a esta disciplina, y a partir de esto tiene los poderes de ir reuniendo estas dos disciplinas. Ella viene ya conversando en diciembre del año pasado, y creamos una conferencia, un evento online donde participaron diferentes astrólogos, compartiendo miradas sobre el 2020, y sí estuvo compartiendo ya un mapeo de la economía, siguiendo los ciclos astrológicos, ¿no? Aprovechando la mirada y el estudio de los ciclos en conjunción con la economía. Y teníamos ganas de actualizar, ¿no? Aquello que se vio ya estuvo compartiendo en diciembre. De hecho, bueno, les voy a dejar el link para que todos, quienes estén interesados, todos, vean, porque nos vamos a estar apoyando, allí se va a estar apoyando mucho en esta conferencia. Hay detalles en esa conferencia que van a ser omitidos en esta conversación, pero sí retomar lo conversado y actualizarlo a la luz de los hechos actuales. Y ahora sí, Exactamente. Bueno, nuevamente a Psicosemática. Bueno, muchas gracias por la presentación, así me pone un poquito de presión, así espero colmar esas expectativas hablando de lunas capricornianas, chiste interno, y bueno, y tal cual como un poco decís, la idea es como, porque a la luz de la conferencia del año pasado, donde participamos con muchos colegas y hablamos de prognosis 2020, hay algunas cuestiones que post pandemia estaría bueno empezar a refrescar, a actualizar, porque son temas que, bueno, que nos involucran y nos preocupan, pero más allá de entrar en lo fenoménico y en la predicción material, o sea, más allá de la materialidad del evento, tenía ganas, y eso, digamos, charlamos con Sole, de poder ir ampliando más sentidos, más preguntas, más cuestiones, y como siempre sucede en esta plataforma maravillosa, generamos espacios de conversación. Y esto nos pone, digamos, a todos en un plano de compartir y de intercambiar. En mi caso, bueno, viene de la articulación de la astrología con la economía, la mística con la mástica. Entonces, la idea es compartirles algunas cuestiones y, bueno, y abrir este espacio para que sea lo más interactivo posible, ¿no? Es sacarle, somos serias pero no solemnes. Dicho esto, yo un poco lo que les voy a proponer es encarar esta charla de la siguiente manera: ¿de dónde venimos? ¿Dónde estamos? ¿Y hacia dónde vamos? ¿Sí? Bueno, ustedes saben que entre enero y abril, digamos, acontecieron muchos ciclos, ¿no? Se fueron un pasito antes. La astrología propone un tiempo que no es lineal, ustedes saben, que como si fueran cajas chinas, mamushkas, es un ciclo que anida otro, que anida otro, que anida otro. Y el 2020 tiene la particularidad que se arman muchos ciclos que tienen velocidades distintas, pero a la luz de la pandemia, del tema del coronavirus, es como que la realidad se impuso con fuerza, ¿no? Y necesitamos mucha profundidad en la visión, y es un poco lo que vamos a hacer
a la luz de todos estos ciclos fuertes que se fueron armando. Me refiero concretamente a Júpiter, a Saturno, a Plutón. Y hay digamos, cuando hablamos de economía, los ciclos que van armando Júpiter y Saturno son de especial relevancia, ¿sí? Son como los cronómetros o los gestores también del espacio-tiempo para iluminar y para ver mucho la cuestión económica. Entonces, como ya habrán escuchado, y si no, invitarlos a que vuelvan a estas charlas, estamos en el medio de una gran mutación, ¿sí? Estamos como cerrando un ciclo de 240 años y yendo hacia otro ciclo de otros 240 años. Entonces estamos en medio de ese pasaje, en medio de esa transición. Entonces, bueno, ¿cuál es el ciclo que estamos cerrando? ¿Y cuál es el ciclo que estamos abriendo? Puede ser una pregunta. ¿De dónde venimos hacia dónde vamos? Y sobre todo, ¿dónde estamos parados, ¿no? Bueno, el ciclo de Tierra que estamos cerrando, acá hay que hacer una aclaración para los que por ahí no saben mucho de astrología, es que estos dos planetas que acabo de mencionar van armando muchos ciclos, entre ellos uno muy importante, que son ciclos de 240 años, que tienen como característica o cualidad un elemental, ¿sí? Entonces, estamos, como les decía, cerrando el ciclo que tiene una cualidad de tierra, y estamos yendo hacia un ciclo que tiene una cualidad de aire. Entonces, bueno, ¿cuál es el ciclo que estamos cerrando? Son 240 años, ahí entran 2 siglos y más. Bueno, estamos dejando atrás un siglo en el cual se dio, bueno, empiezan a hacer un raconto histórico, ¿no? La finalización de los absolutismos monárquicos, la consolidación de los estados modernos, empiezan a aparecer las democracias, y sobre todo desde el punto de vista económico, que esto es un poco lo que queremos abrir y charlar, es como que se consolidan las bases del sistema capitalista, ¿no? Revoluciones industriales que vienen a traer toda una modernidad. También en el siglo XX tenemos las guerras mundiales y tenemos crisis económicas, el crash del 29 concretamente. Pero si uno ve este ciclo, podemos ver que en ese ciclo hay una estructuración, una conformación, una modernización y una profundización de las bases capitalistas. Entonces, este ciclo tiene, obviamente yo estoy haciendo una síntesis muy apretada, si acá nos está escuchando alguna historiadora o historiador, obviamente que hay muchísimas más cosas para decir con respecto a eso. Yo un poco menciono, doy una pincelada sobre todo en lo que concierne a lo económico, porque cuando hablamos del capitalismo, que está en la boca de todo el mundo, es mencionar justamente estos hitos, ¿no? Entonces, ustedes imagínense que estos 240 años que traen esta energía de tierra mutan y pasan hacia el aire. Ahora, si yo les a ver, esto no es una pregunta retórica, ¿no? Voy a abrir una pregunta para que el público participe también, para que entre todos pensemos esto. Si yo les digo mutar desde la tierra hacia el aire, ¿ustedes qué se imaginan? Traten de hacer abstracción de toda la data histórica y económica, pero ustedes visualizan el elemental tierra con lo que conocen o saben del elemental tierra, e imagínense que de la cualidad tierra pasamos a la cualidad aire. ¿Qué se imaginan? Los invito también a que si quieren ir haciendo comentarios, inclusive a lo largo de la conversación, sensaciones, bienvenidas, como acaba de decir G. La propuesta de estas conversaciones no solamente de un pimponeo entre G y yo, Juan, sino pensar... Pero yo te invito también a vos, ¿no? A ver, pensemos. Si yo les digo, de la cualidad tierra, muy, muy básico, no piensen en cosas muy sofisticadas o rebuscadas, sino piensen, pasar de la cualidad tierra a pasar y mutar hacia la cualidad aire, ¿qué sensaciones o qué cosas se piensan ustedes que esto trae, ¿no? Aquí Paola dice desmaterialización. Desmaterialización, tal cual. A una cosa como de volatilización, como que lo que estaba sólido debajo de la línea de gravedad se empieza como a volatilizar y a descomponer, tal cual. ¿Qué más? Alejandro dice, mutar los propios conceptos, ideologías para incorporar nuevas formas de ver las cosas. Juliana dice, compartir, vincular el dinero dejando de ser material. Acá lo que les pido es que traten de hacer, hagan un ejercicio de abstracción.
Por eso, traten de abstraerse de lo que piensen en cualidades, simplemente. Sí. Ana dice un toto volador, Inés dice tiempo más veloz, Juliana dice lo intangible, Marcela un pájaro que toma vuelo, algo está más etéreo, volatilidad, utilización del mundo, es decir, pasar mundo del pensamiento, ideologías, formas mentales, un salto, fake news, volar, de la estructura o solidez al aire, un conocimiento diferente, se mueve todo más rápido, riquezas más etéreas. ¿Vos, Sole, qué te imaginas? Desmaterialización es una palabra que se me vino. Bien, ok. Ahora, vamos a profundizar un poco más en esta metáfora o en estas sensaciones. Ustedes imagínense, y a pesar que estamos con digamos, en esta cuestión online, traten de hacer un ejercicio de visualización, llévenlo a un nivel muy corporal, ¿no? Ustedes imagínense que ustedes encarnan, digamos que en ustedes se sintetiza y se encarna, ustedes, un hombre, una mujer, encarna los 240 años de historia de humanidad. Ustedes pónganse en su cuerpo, habiten el hecho de ser una persona que encarna y que sintetiza 240 años de historia. Imagínense que ustedes, digamos, empiezan a encarar un proceso de ascenso a la montaña más alta del planeta Tierra. No sé cuál, no tengo idea cuál será, calculo que tendrá unos 5.000, 6.000 metros de altura, pero ustedes imaginen que ustedes en su cuerpo, alojan en su cuerpo, en su emoción, en su mente, la memoria de 240 años de humanidad y encaran el ascenso a una montaña, ¿no? Con mucho esfuerzo, con mucha tenacidad, llegan a esa cúspide. No hay nada alrededor, ya en esa cima no hay animales, no hay vegetación, simplemente hay un espacio rocoso que es la cima, y el cielo abierto. ¿Qué se imaginan y qué sienten? Sabes que ibas relatando, ¿no? Con esta sensación de 240 años de historia y sentía el cuerpo pesado, súper pesado, y de repente en todo tu relato la sensación fue mucho más como chocolate aireado, en sensación de mucho espacio, la sensación de espacio. Ok, Nada. ok. ¿Y los que están en línea te comentan algo? Ustedes sí, imagínense. están comentando y no, me reía recién porque había dicho el toto volador y yo me imaginé cualquier cosa, no sé qué era un toto volador y no era un toro volador. Bueno, dicen mucha inercia, solo queda saltar y confiar, falta de oxígeno, desarrollar alas para volar, vértigo. Esos son los comentarios. Maravilloso, maravilloso. Este mismo ejercicio lo propuse en redes sociales y los comentarios fueron muy similares. Y si algunos no, bueno, siento las piernas, quiero pegar el salto, pero todavía siento las piernas muy pesadas. Alguien decía falta de oxígeno, falta de aire, falta de espacio. Alguien me habló de la emoción, de la profunda emoción que produce mirar todo lo creado, todo lo forjado. Algunos ya querían lanzarse al vacío y que sea lo que sea, pero se da esta yuxtaposición, esta superposición de un terreno muy seguro, muy sólido, que ya conozco y que he forjado, versus el dominio celeste y el dominio del cielo, que si yo salto ya no controlo y no conozco nada. Entonces, fíjense que estamos hablando de marcha y de contramarcha, de quiero pero de inercia. Estamos hablando de una transición que empieza a traer esta suerte de tensión y de dificultad, que es muy, si quieren, el pasaje Capricornio-Acuario, un poco lo que estoy simbolizando acá, pero, digamos, hay algo que es importante, ¿no? Que al pegar el salto, podríamos pensar que no es que desaparece completamente todo lo forjado, sino que es como que se volatiliza y se sutiliza, como si en Capricornio llegáramos a una instancia que es la esencia,
y en Acuario esa esencia se purificar y se volatilizar aún más, se desmaterializa, pero no deja de existir, se convierte en una memoria. Bueno, imaginen que, digamos, esto, que suena muy poético y muy bonito, como lo estamos transmitiendo, cuando esto baja y se acomoda y se organiza a nivel sistema, con todas las estructuras de poder que hay forjadas, esto es un momento de muy fuerte crisis, donde una vez más se está mutando de estos 240 años, donde hay una gran pesadez, donde hay una gran inercia, pero donde esto va a resistir un montón. Entonces, acá es interesante adoptar cierta perspectiva, porque estamos mutando a su vez hacia otros 240 años, que es un ciclo de aire, que tiene como punto cero, como inicio el 21 de diciembre de este año, y como punto de conjunción el 0 de Acuario. Entonces, fíjense que si nosotros a ese espacio-tiempo de 240 años lo dividimos y lo fraccionamos en 12 fases, como un poco se entienden los ciclos astrológicos a la Dan Rudyard, la primera fase son 20 años. O sea, nuestras propias vidas humanas, de todos los que estamos acá, alcanzarían a experimentar 1, 2 o 3 fases. ¿Qué les quiero decir? Que lo que se está gestando no es de un día para el otro. Digamos, es un proceso que tiene diferentes fases y diferentes llegadas. Ahora, porque de pronto quizás nuestra propia imaginación y nuestra propia vivencia, que está sumamente identificada con el presente, no llega a ponderar todo lo que puede llegar a pasar, no puede abarcar toda esa complejidad. Pero sí, usándolo el símbolo del ciclo progresado a la Dan Rudyard, sabemos que la primera fase de un cambio, la fase 1, es una fase de profunda incertidumbre, donde se tiene un gran sentimiento de pérdida y de ruptura con lo que se dejó atrás, y todavía una gran incertidumbre con lo que va a venir, y esos son 20 años. Si usamos una metáfora mandálica, diríamos, es como estar en el fondo de cielo de la carta natal, que es un momento semilla. Es un momento semilla. Y ese momento semilla, digamos que tiene que ver con este ciclo de aire, ustedes fueron mencionando muchas cuestiones. La volatilidad, la desmaterialización digamos, y todo esto que empieza a traer Acuario, ¿no? Que es como una gran novedad. Muchos se preguntan, digamos, y acá es donde empiezan a aparecer las preguntas que empezaron a circular un montón sobre todo post-pandemia. ¿Será el fin del capitalismo? ¿Será la vuelta del comunismo? ¿Será el fin del sistema, digamos, la desaparición del dinero? ¿Será la reaparición de los bitcoins? ¿Será, no sé, la tecnología blockchain? Bueno, empezaron a aparecer un montón de cuestiones que son, digamos, las que un poco nos imaginamos, pero que están en un estado de latencia total. Porque, al menos acá en Argentina, todavía seguimos cursando una cuarentena. Ustedes en España están un poco más flexibilizados, pero nosotros todavía estamos en modo crisálida. Ahora, antes de entrar en toda esta, digamos, de poner los pies en ese nuevo ciclo, imaginarnos y preguntarnos cuestiones, que es muy importante, ¿dónde estamos ahora en tiempo presente? Y eso me parece una pregunta que es como fundamental, ¿no? Hacerse. Entonces, estamos en una zona de transición y de pasaje. Yo diría que estamos en una zona liminal, ¿no? La palabra liminal viene de limen, que es como umbral, ¿no? Hay un libro que me pareció fascinante, que es de un autor que se llama Víctor Turner, que él habla sobre la liminalidad en los ritos de pasaje. Él es antropólogo y concretamente lo que él hace es en ciertas comunidades originarias en el África, lo que él hace es explorar cómo ellos ritualizan la transición, por ejemplo, de un jefe a otro, de un líder a otro, ¿no? Y hay una definición que se las voy a compartir, que me pareció genial, porque él dice, la liminalidad, que es este estadio umbral, se compara frecuentemente con la muerte, con encontrarse en el útero, con la invisibilidad, con la oscuridad, con la bisexualidad, con la soledad y con los eclipses.
Fíjense cómo, digamos, él trae un poco estas imágenes, porque en estas transiciones diacrónicas entre estados, lo que opera es una debilidad estructural, es decir, las estructuras tal como las conocemos se suspenden, ¿no? Entonces, ahí es donde aparece, digamos, en este rito de pasaje, los poderes rituales. Digamos, concretamente, sin detenerme mucho en esto, que es un tema apasionante y que los invito a que investiguen porque está buenísimo, esta cuestión de los ritos de pasaje, que vos también, Sole, te has referido en un montón de textos y de desarrollo que compartiste en la plataforma, pero él dice, bueno, cuando se transiciona de líder, cuando el Rey León, digamos, se le empieza a caer su melena, y comienza como la transición hacia un nuevo líder, él cuenta algo muy pintoresco y muy interesante, que es que ese nuevo candidato se lo desnuda, está con taparrabo, se lo pone en confinamiento junto con una mujer, pasan por instancias de ayuno y de abstinencia sexual. El hecho que este hombre y esta mujer estén con taparrabos y semidesnudos es lo que él plantea como bisexualidad o como una androginia, donde digamos, el género no está definido, la sexualidad no está definido, donde es como realmente un momento muy semilla, ¿no? Y muy oscuro. Y hay una cuestión muy pintoresca en el medio, que es que ese es el momento en el que la comunidad puede, por ejemplo, humillar al futuro líder, donde, por ejemplo, ellos reciben humillaciones, reciben castigos incluso, y esto tiene, el valor simbólico que esto tiene, es que lo que estaba arriba está abajo, y lo que estaba abajo estaba arriba. ¿Qué estaba arriba y qué estaba abajo? Bueno, arriba estaba el jefe, las estructuras solares y saturninas en una comunidad, digamos, ¿no? Y lo que está arriba son las fuerzas ancestrales, las fuerzas espirituales, el espíritu de la comunidad. Entonces, en el rito de pasaje o la liminalidad que comparte Turner, es como que esa juxtaposición o esa inversión de estados es que lo masculino pasa a estar abajo y lo femenino, encarnado por las fuerzas espirituales y la comunidad, empieza a estar arriba. ¿Por qué? Porque él, y acá es donde él propone algo que a mí me parece súper interesante, Sole. Él dice, la idea es que el futuro líder, lo que tiene posición de poder y está abajo, sea una tabula rasa, o sea, un papel en blanco, en el cual se imprima el espíritu de la comunidad. Y esta imagen de la tabula rasa, en una coyuntura o situación de estar despojado, de estar desposeído, donde evidentemente el rito tiene una función profiláctica, que es limpiarte de todo lo que dejas atrás, este concepto de la tabula rasa o de la destrucción de lo conocido, donde lo que se imprime no corresponde al mundo de las ideas, sino a las fuerzas espirituales de la comunidad, me parece una imagen muy poderosa y muy habilitadora de los tiempos que estamos viviendo, porque es como si la pandemia, coronavirus mediante, nos hubiera, digamos, puesto en esta liminalidad y en este rito de pasaje de una manera muy literal. Ustedes piensen, estar encerrados, estar confinados, sin consumir, o con el consumo que te garantiza una supervivencia. Muchas de nosotras, digamos, abandonamos nuestros hábitos de coquetería, pelo con cana, pelo sin teñir, sin arreglarte. Digo, hay como una suerte hemos experimentado de una manera muy literal esto de volver a una forma muy original. Entonces, en ese contexto, me parece interesante que nuestro tiempo presente tiene que ver mucho con ese volver a cero, donde se puedan imprimir valores profundos de la comunidad. Y ustedes recordarán que en el momento en el que el planeta, digamos, se desaceleró la maquinaria capitalista y nos encerramos, los canales de Venecia empezaron a limpiarse, empezaron a aparecer los cisnes. Digo, la naturaleza fue la primera fuerza
vital, la primera fuerza, digamos, femenina, entre comillas, ¿no? En cuanto a manifestación energética, no me estoy refiriendo a género, sino a manifestación energética, salió y se expresó con mucha fuerza. Entonces, hay algo de eso que también constituye, en mi visión, y esto lo podemos charlar, valores, uno de los valores comunitarios que empezaron a manifestarse en este confinamiento es el de la naturaleza y el tema ecológico, por supuesto, ¿no? Que eso fue muy impactante y muy literal. Esto ya no es imaginación, esto es como muy real. Entonces, la cuestión ecológica y la cuestión económica, que son dos narraciones y dos matrices que durante 240 años estuvieron divorciadas, se encontraron. Entonces, esto de, también como comunidad, desde nuestra individualidad, esto de volvernos una tabula rasa, donde se empiezan a imprimir valores que ya no son personales, sino que son transpersonales, comunitarios, me parece sumamente interesante. Digamos, y esto quedará... Una pregunta, porque me parece maravilloso lo que estás diciendo. Me gustaría si puedes amplificar un poco más sobre la idea de valor en economía, y justamente esta unión que estás nombrando entre economía y ecología, ¿no? Que pareciera que en primera instancia son dos cosas que no tienen nada que ver, ¿no? Como estadísticas económicas, bueno, yo no entiendo ahí mucho de conceptos económicos y de la ecología, pero en principio pareciera que son dos dinámicas completamente diferentes. Entonces me gustaría si puedes amplificar la idea de valor en economía y sobre esta reunión que estás planteando, que me parece una joyita. Mira, el axioma capitalista, y lo pongo en esos términos, ¿no? Axioma capitalista es el del crecimiento ilimitado, que posibilita la acumulación de capital. O sea, ¿la idea cuál es? Crezco, 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 acumulo, acumulo, acumulo. En los libros clásicos de economía se decía, bueno, va a llegar un momento donde llegues a un estado estacionario, hago deditos de comillas porque hay ciertos tecnicismos económicos que suenan de una manera, las interpretaciones literales no son tan certeras en este caso. El estado estacionario es como llegar a esa cima de la montaña capricorniana, ¿no? Entonces, lo que esto dice es, bueno, cuando llegas al estado estacionario, ahí no podés seguir creciendo. Bueno, pero hay un pequeño detalle. En estos últimos 240 años, en los procesos de innovación tecnológica, hicieron de que no alcancemos nunca ese estado estacionario o ese estado de saciedad. Crecimos, 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 acumulamos, acumulamos y acumulamos. Es como que la parte de que los recursos son limitados, no son ilimitados, esa parte nos la comimos, ¿sí? Entonces, ahí es donde yo digo como que la economía y la ecología, en estos 240 años de ciclo de tierra, eran como dos narrativas completamente distintas que no se encontraban nunca. Era esta idea capitalista de que podemos crecer ilimitadamente, ¿no? Obviamente que si empezamos a ponernos un poquito, digamos, una perspectiva más psicológica, acá podemos decir cómo también el proceso capitalista vivido de esta manera es un fenómeno de negación de la muerte rotundo, porque acá esto es produzco, consumo, produzco, consumo, produzco, consumo y no paro nunca, ¿no? Entonces, en algunos autores, pensadores, también economistas, que por supuesto vienen de un palo ideológico opuesto al capitalismo, siempre estuvo esa pregunta, bueno, ¿cómo se sale? Y bueno, y es un poco que la lógica propia del sistema te lleva a pensar que de la única manera que te podés salir del sistema capitalista es con la muerte. Y de ahí una frase de un filósofo de Slavoj Žižek que él dice, es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo. Él lo dice muy irónicamente, pero es muy real. Y ustedes fíjense, si ustedes hacen como un raconto de todas las noticias económicas de ruptura, de las malas noticias económicas están muy correlacionadas con noticias de meteoritos. ¿Vieron que es un clásico de que supuestamente se detectó un meteorito que va a colapsar contra la Tierra
todo el tiempo que aparecen crisis sistémicas, aparece esta idea de que un meteorito, no sé, va a colapsar contra el planeta Tierra. Y esto es una proyección, mi interpretación, por supuesto, es que esto es una proyección muy de esta idea, como que del sistema te salís solamente con la muerte, ¿no? Pero fíjense que esta pandemia, esta situación de confinamiento y demás, que está provocando un gran quiebre del sistema económico, pero fíjense, el quiebre de este sistema no lo están produciendo fuerzas de mercado, lo está produciendo, digamos, el propio cuerpo humano, o sea, es un fenómeno biológico. Y eso también es como muy interesante, porque es como algo que nos ha sacado de la caja. Fíjense, dentro de la caja decíamos, bueno, del sistema capitalista, de este crecimiento ilimitado, que parece que es una maquinaria que no pare, que te lleva puesta por más que vos quieras, no se puede salir, se sale solamente con un meteorito, con la muerte. Bueno, fíjense cómo esta suerte de reseteo trajo como una novedad. Aparentemente, esta maquinaria al fin se pudo parar, ¿no? Entonces, volviendo a la jerga astrológica, ahora creo que esta situación pandémica hizo que estas narrativas, la ecología y la economía, que estaban disociadas, colapsen y se encuentren. En jerga astrológica, Tauro al fin encontró a Escorpio, ¿sí? Porque desde Tauro venía esta pauta de crecimiento ilimitado, pero digamos, ahora tenemos como un límite, que es un límite muy claro. Ustedes piensen esto, digamos, hoy por hoy estamos parados en un punto donde mayor crecimiento capitalista implica devastación. O sea, un punto que crecemos, lesionamos el medio ambiente de una manera muy real, empeoramos el ecosistema, es decir, morimos. Ese dilema no lo hemos vivido nunca en la historia de la humanidad, mucho menos en estos últimos 240 años, que crecer productivamente, capitalistamente, implique muerte. Cuando de pronto ese eslogan aparecía, digamos, en ciertos palos ideológicos, parecía que era un cliché o parecía que era una locura. Bueno, ahora, digamos, ocurre de una manera que es como muy real. Entonces, un poco volviendo a tu pregunta, bueno, entonces valor, ¿qué es? ¿No? Bueno, y yo me hago, a partir de esa pregunta, ¿qué es valor? A la luz de que crecer implica morir, a la luz de que Tauro encontró a Escorpio, a la luz de que aquí se resignifica algo, al fin, que mercado no es economía, ¿sí? Mercado no es economía. Entonces, economía empieza como a recuperar esa instancia de valor que crea una gran resignificación. Economía es otra cosa también. Economía tiene, lo que es para mí muy importante en la economía, es empezar a problematizar y a traer la noción de valor. Y acá les hago una pregunta, que otra vez no es una pregunta retórica, es una pregunta que quiero abrir para que la charlemos todos. ¿Estamos preparados y preparadas para disociar placer de consumo? Ya que hemos mencionado Tauro. ¿Ustedes se imaginan el placer, el goce, el disfrute, lo vital? ¿Se pueden imaginar el placer, el goce por afuera del consumo? ¿Qué opinan? ¿Sí o no? Contesten con sinceridad, por supuesto, ¿no? Claro, habría que revisar ahí también que es placer, ¿no? Porque hablando de Tauro y Durán en Tauro también, digamos, el abrirse al El placer, disfrute. al placer en su sentido corporal, que no tiene que ver con el consumo, sería también otra amplificación para otro momento. Pero digo, pero más allá de las futuras amplificaciones, sí. De momento están diciendo que sí, sí, sí. Sí, pero no en la totalidad.
digamos, es una pregunta que me parece sumamente importante porque es como que en este contexto que estamos más despojados, más desposeídos, según algunos especialistas estamos yendo hacia una instancia desde el punto de vista económico de gran depresión, porque ni siquiera es como no se está hablando de decrecimiento o de crisis económica, se está hablando como una depresión muy parecida a la depresión del 29, y cada uno de nosotros sabe, digamos, de que la crisis económica está como muy en la puerta, ¿no? Y que quizás ahora estamos en una instancia como muy crisálida, pero hacia futuro, hacia fin de año, digamos, cuando ya empecemos a entrar en la fase, como les decía antes, como en la fase 1, va a ser bastante clara la sensación de pérdida que vamos a tener y de ruptura con lo anterior. Entonces, digo, aún en un estadio y en una instancia de desmaterialización, porque ustedes mencionaron la palabra desmaterialización, o sea, como que el pasaje de tierra a aire trae una desmaterialización. Y ustedes fíjense que el placer, lo que valoran, y el goce, digamos, no lo pongan en términos, bueno, nos paremos en Tauro, tratemos de ponernos con nociones bien básicas, no entrar, digamos, en toda la parafernalia, porque el placer es una palabra vastísima, podremos estar días hablando sobre el placer desde sus diferentes aristas. Pero yo quiero ir solamente a esta cuestión, ¿no? De que si hablamos de desmaterialización, si hablamos de desposesión, si hablamos de aire, cuando nuestro placer, nuestro consumo y nuestro goce está como muy, digamos, asentado en la posesión y en lo que tenemos, viene un cambio de ciclo que te desposee. Y la pregunta es si ese goce y si esa sensación de vitalidad sigue estando o no. Y no es una pregunta menor, porque esta maquinaria capitalista no son dos señores con galera, sentados como no sé, Mac Pato, nadando en una bóveda de dólares. El capitalismo nos incluye a todos y todas, en nuestras diferentes versiones. El tío rico. Mac Pato dije, creo que así se llamaba el tío rico. Pero digo, esta es como una pregunta, volviendo a la apreciación y a la pregunta del valor, me parece que es una pregunta súper valiosa y súper importante. Sí, sobre todo porque cambia, o sea, replanteando, cuestionando y replanteando la idea del valor, o sea, me parece crucial lo que decías, como economía no es mercado, ¿no? Como para mí es una novedad, ¿no? Sin saber, es como, eso ya me plantea otra idea, ¿no? Entonces, economía, la cuestión del valor implica otro tipo de economía también, porque el axioma que comentabas hace un rato empieza a girar en falso. Mercado no es economía, de la misma manera que recursos productivos no es ecología. Porque siempre que se piensa en la ecología, se piensa en recursos económicos, el agua, la tierra, animales, o sea, digamos, fíjate cómo también este ciclo de aire viene como a resignificar un montón, y ahí es donde la ecología, las ecofilosofías y la ecología profunda, que también de esto hablamos en esas charlas que hicimos el año pasado, plantean esto. Digamos, el árbol no solamente tiene valor por la cantidad de papeles que nos da, sino, digamos, no es solamente un recurso que se mide en función de la utilidad y que tiene, digamos, cierto precio. O sea, precio no es valor, economía no son las fuerzas de mercado, recursos no es ecología. Entonces, acá en esto que parece una pavada o parece un rebusque, se juega fuerte la fase de aire, porque la fase de aire nos pide también repensar cosas que están súper instaladas. Claro. Porque cuando vos separás, disociás algo muy aéreo, el precio del valor, la película es distinta. Ustedes piensen en el valor, digamos, si pensamos en el valor,
dentro de lo que es la jerga astrológica o el símbolo astrológico, más que la jerga, vamos a Tauro, ya que estamos en orbe de luna llena taurina, por otro lado, ¿no? El espacio taurino tiene como regente a Venus, y es el espacio donde la luna tiene exaltación. Ustedes piensan a Tauro de esa manera. A Tauro lo rige Venus, la Venus Pandemo, y también es el espacio de exaltación de la luna. ¿Cómo podemos reinterpretar esto en términos económicos? La luna, ¿qué es? El principio de absorción. Desde la luna, absorbo, consumo, succiono. Yo no tengo que hacer nada, ¿eh? No tengo que producir, no tengo que hacer nada, simplemente por el hecho de existir, soy acariciado, mimado, lleno digamos, de aspiraciones que tienen que ver con absorber y materializarme y encarnarme. Es como una fase muy básica además, ¿no? Y por el otro lado está Venus como principio formador. De hecho, la astrología clásica, ustedes saben que Venus no solamente es un significador de relaciones, sino es un significador de recursos. Entonces, yo diría de valor. Entonces ahí, digamos, desde el enfoque venusino, produzco, ¿verdad? Y estos son los niveles de Tauro mundanamente conocidos como, viste esto de ahorrar, amarrocar y trabajar un montón, viste esto de estar tipo el tío rico sentado en la bóveda de los dólares, donde amarroco, y desde el lado de la luna consumo, succiono. Ahora, fíjense cuando dentro de nosotros, porque acá no hace falta ser Sol en Tauro, Luna en Tauro, Ascendente en Tauro, desde ya que para esas cartas natales estos temas serán especialmente sensibles, pero todos tenemos Tauro, todos estamos habitados por el espacio taurino. Ustedes imagínense que cuando dentro de nuestra propia vivencia taurina consumimos por afuera de lo que producimos, es decir, somos unos succionadores netos, hay una ecuación que se rompe. Al revés también. Cuando produzco, trabajo, y no soy capaz de disfrutar y de tener una conexión gozosa también con lo producido, se produce un desequilibrio. Claro, lo que me parece súper interesante es que lo que estás planteando de la dinámica del valor y la dinámica del consumo y la economía es lo implicado que está nuestra experiencia del placer, del sentir el placer, cómo experimentamos el placer, cómo nos relacionamos con el placer. Exacto, porque la instancia de placer tiene también una instancia escorpiana donde yo querría estar aquí y ahora gozando taurinamente, pero tengo que renunciar y sacrificar, palabra complicada por otro lado, pero tengo que renunciar a ese goce hoy para quizás producir, para autosustentarme y poder disfrutar luego de esto, ¿no? Digo, sigo por supuesto anclando sentido desde la economía, ¿no? Obviamente, insisto, el placer tiene que ver con un espectro que es mucho más amplio. Pero yo digo, la ecuación psicológica, emocional y material que se nos juega acá. Y la entrada de Urano en Tauro, tratándose de Urano, de un impulso prometeico y de conciencia, viene a mostrarnos esto de una manera muy radical. Si ustedes se fijan, la crisis del 29, por ejemplo, o las crisis capitalistas del siglo XX, tienen que ver con que la guerra destruyó todo y para levantar la economía hubo que fomentar mucho el consumo. Hubo que fomentar muchísimo el consumo. Entonces nos endeudamos hasta acá. O sea, el país empezó, las economías, los países empezaron a consumir por afuera de lo que estaban generando, para darte una sensación de bienestar, ¿no? Entonces, digamos, ya estos impulsos o estas dinámicas propias del capitalismo no van más. Pero ¿y porque cómo es la situación dentro del patrón, digamos, ¿no? Porque
desde la dinámica y los ciclos astrológicos, el contexto astrológico, podemos ver que hay configuraciones astrológicas que se asimilan a los momentos donde se generó esto que estás compartiendo ahora, en donde yo pienso, digamos, este confinamiento, la cuarentena, en donde se paró todo, se cerraron los negocios, se paró la economía, como, o el consumo, voy a decir, no la economía, a ver si voy aprendiendo la que me enseña mi amiga allí, que pueda, o sea, esa posibilidad está latente, ¿no? Digo, como Bueno, después decir, bueno, ahora hay que prender motores y ir a todo motor a recuperar el tiempo perdido. claro, vos me preguntás qué va a pasar con esto, y mi respuesta es bien simple, no tengo la menor idea. No qué va a pasar, sino como esto está latente al mismo tiempo que es un espacio liminal que posibilita otra cosa, digamos, me parece que todo lo que estás planteando, la reflexión que estás planteando y el cuestionamiento que estás planteando me parece fundamental para crear nuevas posibilidades, ¿no? Exacto. Oportunidad, considerando que eso está latente, seguir en el mismo circuito de ahora hay que poner todos los motores y empezar a consumir como sucedió en aquel momento. Eso te digo, esto okay. esa latencia, no si va a pasar o no, sino claro, en latencia. Ahí está. ¿Entiendes? Ahí está mejor, ahí sí, tal cual, porque si es ¿qué va a pasar? Mi respuesta sincera es, no tengo la menor idea, pero en función de lo que preguntas, es como que podemos sacar varios hilitos. Sí. Saquemos hilitos y abramos sentido. ¿Por dónde empiezo a sacar hilos? Esa no la pensé. Pero hay improvisando en el aire. Pero hay como algunas cuestiones que, digamos, que sí me parece clave en esta instancia liminal en la que estamos. Que evidentemente es como de ruptura y de quiebre. Y el quiebre podemos verlo también como un quiebre económico, ¿no? El principal dilema, que insisto, es un dilema nunca antes visto, es que si empezamos a crecer y esta maquinaria capitalista se empieza a reactivar, esto empeora. Entonces, digamos, fíjense la paradoja. Entonces pareciera que de crecer, bajar la espuma, ralentizar la maquinaria capitalista, empieza a regenerar. Pero bajar la maquinaria capitalista, estamos hablando de quebranto económico. Fíjense, a ver, a dónde hemos llegado, ¿no? Porque también eso hay que decirlo. ¿A dónde hemos llegado? Como para tener una idea de lo bizarro que es el escenario, hace poco el Financial Times, que es un diario muy reconocido y que tiene, por supuesto, un perfil súper capitalista, la bajada de línea editorial fue que lo que se necesita son políticas básicamente de rescate. Ellos plantean un escenario donde los países más ricos, las economías más prósperas, tendrán que empezar a ayudar a los países más pobres, o sea, como una suerte de redistribución forzada de ingresos para sobrevivir. Y lo plantea el Financial Times, no lo está planteando un economista filomarxista, eso quiero decirlo. Pueden acceder a la editorial y empezar a ver, donde se está empezando a hablar desde el punto de vista de la política y la política pública de esos escenarios, ¿no? Digamos, y acá hay varias cuestiones, retomando una pregunta que hice al principio, o temas que se plantearon al principio. Es muy interesante escuchar a los filósofos y a los pensadores de la generación de Plutón en Leo, que son, además que por edad tienen de 70 años hacia arriba, son la generación que está por recibir la oposición, cuando Saturno se ponga directo en Acuario, van a recibir la oposición a su propio Plutón. Y estos tipos se empezaron a manifestar de una manera muy intensa y prolífica, sobre todo entre febrero y marzo. Giorgio Agamben, Bifo Berardi, Byung-Chul Han, él no es de esa generación. ¿Quién más?
Paul Preciado tampoco, bueno, Judith Butler, bueno, hay varios que se empezaron a manifestar, y ellos decían, bueno, Slavoj Žižek, etc. Hay un compendio bastante interesante que se llama Sopa de Wuhan, que les recomiendo, ¿no? Que un poco compila todo esto que ellos empezaron a cranear y a charlar en este contexto que era febrero y marzo, ¿no? Y ellos decían, bueno, es el fin del capitalismo, ellos anuncian el fin del capitalismo, ¿no? Entonces, un poco para asociar ese planteo tuyo, Sole, con esta instancia, ¿no? ¿Es el fin del capitalismo? ¿Es la vuelta del comunismo? ¿Qué es, no? Fíjense que se sigue pensando un mundo nuevo con categorías viejas, muy de la generación Frutone-Leo, obvio. Pero, digamos, yo digo sí y no, porque también podemos pensar en que todo esto tiene que ver con que, así como el pasaje de tierra a aire implica que se empiezan a sutilizar el mundo, el capitalismo también se está empezando a sutilizar. Digo, pensar que esto va a desaparecer completamente es un tanto utópico. Acá hay que pensar que hay ciertas cuestiones de este sistema que ya no va a sobrevivir tal cual como se dieron en estos 240 años de exterminio, de guerra, de consumo, de crecimiento ilimitado, porque ya no se va a poder crecer ilimitadamente, pero va a haber una resignificación. Basta con ver en los diarios que los grandes ganadores de la pandemia son gigantes tecnológicos, por otro lado, digo, y estamos hablando de capitalismo también. Ahora, ¿en qué nos concierne o en qué nos interpela? En que nuestro capitalista interno, y ahí vuelvo a mencionar el símbolo Tauro, que todos tenemos independientemente de nuestra carta natal, la experiencia nuestra capitalista a través de las tierras de nuestra carta natal, incluyamos las otras dos también, tiene que empezar también un proceso de cambio y de resignificación, donde evidentemente esta cuestión más desposeída o despojada se va a empezar a instalar como formas de vida, ¿no? Antes el ser, la identidad, estaba muy ligada con el tener, muy del ciclo de tierra. Bueno, ¿qué onda? No sé, si el ser empieza a estar ligado con lo que sé hacer, por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa si de pronto el propio desarrollo laboral, económico, social, implica que más que la posesión de bienes materiales, 55 autos, 14 casas y todo ese exitismo material, empieza en realidad, y acá estamos hablando del capital intelectual, acá estamos hablando del capital intelectual. Y esto puede ser interesante de estar atento, de darle un par de vueltas, porque la entrada de Urano a Tauro se produjo con su regente que es Venus en Géminis y con Mercurio en Tauro, con una recepción mutua. Y esto es lo que está pasando actualmente. ¿Se entiende? Perdón. Acá hay que pensar también que la forma en la que estamos experimentando lo material, la tierra y lo taurino, el capital material, bueno, se empieza a resignificar, empiezan a aparecer el capital intelectual, lo que yo sé hacer, una menor necesidad de llenarnos de posesiones, una cuestión más minimalista entre comillas, digamos, ¿no? Digamos, podemos pensar que lo individual esto puede empezar a moverse hacia esas matrices. Insisto, esto en lo que concierne a nosotros, individualidades. Ojalá que si esto se empieza a sumar y a hacer masa crítica, empiece a cambiar muchos hábitos, ¿no? Pero a nivel sistémico, los gigantes tecnológicos y los grandes capitalistas que antes invertían en, no sé, en A, bueno, no es que van a desaparecer, van a seguir invirtiendo, quizás en B, en inteligencia artificial. Bueno, ahí es donde empezamos a entrar en un terreno de la especulación que creo que no tiene mucho sentido entrar, pero sí está bueno empezar a pensar. No, aquí quisiera agregar tres cositas. Una, primero, la aclaración que tenía que ver con, que me parece interesante dentro de una reflexión, también poner sobre la mesa lo que está latente, ¿no? Justamente es como cuando uno empieza a conocer sus patrones, ¿no? Después tener la posibilidad de llevar conciencia sobre ese patrón, quizás ser más creativo en sus respuestas, ¿no? Entonces, desde ahí, ¿no? Con tu conocimiento
económico y astrológico, que esto, ¿no? Como que está latente, ¿no? Para estar atento, ¿no? Y en esto quisiera agregar dos cosas para después dejarte seguir. Uno es un comentario de Sole Cayol, la compañera, me mandaba saludos, que lo que comenta es en este pasaje de aire, ¿no? El tema de la vincularidad, ¿no? Que ya no es el capitalismo de, bueno, yo solo llego a la montaña y me esfuerzo y esta ambición, sino, digamos, el aire se puede traer este atisbo, ¿no? Como algo de la vincularidad, ¿no? Una economía más ecológica también en el sentido sistémico, que recién nombrabas, ¿no? Lo sistémico, que incluye lo vincular, ¿no? Ya no es solo, ya no es individual, eso por un lado, y después agregar un datito astrológico con esta cuestión de lo tecnológico, que también estamos dentro del marco, ¿no? Hacia el 23-24, cuando Plutón entre a Acuario, que la vez anterior que Plutón entró a Acuario es el marco de la Revolución Industrial, y Exacto. años después, la Revolución Francesa. Entonces, como que también, digamos, hay algo que dentro de este espacio liminal, tiempo liminal, que nos traías a la reflexión, me parece que mucho de esto está en juego también, ¿no? Totalmente, Gracias. totalmente. Y el tema un poco con lo que Sole aportaba, bueno, a ver, fíjate, es como si de pronto podemos jugar un poco con esto, ¿no? Ya que estamos en estos tiempos, estamos como haciendo garabatos en la tabula rasa. Podemos decir de que si ya el ser empieza como a despegarse del tener y de pronto hay una parte de la identidad que empieza a asociarse con el capital intelectual, con lo que yo sé hacer, con lo que puedo aportar, con la estancia de intercambio. Yo sé hacer esto, vos sabés hacer esta otra cosa, se da un intercambio. Digamos, como que hay una vincularidad más allá digamos, de un planteo más filosófico y profundo de lo que significa Acuario, de entendernos como que estamos entramados y somos la consecuencia de un montón de relaciones. A esto se ha referido Eugenio Caruti en charlas que ha compartido con vos, y que también invitarlos a que exploren estos espacios de conversación, donde se habla de inteligencia vincular, de inteligencia planetaria. Bueno, se puede ir a esos estadios acuarianos que son como más abstractos y más psicológicos también, ¿no? Y más psicológicos. Lo estamos planteando más desde pero acá, cuestiones exacto, bien pragmáticas, económicas. Exacto, exacto. Desde ese lugar podemos como retomar esta cuestión del intercambio, y que es un intercambio que empieza a darse en función de los saberes y de los conocimientos. Digamos, si se quiere como, si a alguien le interesa la cuestión más astrológica y económica combinada y ciertas proyecciones, les recomiendo que chequen y exploren las conferencias que dio una astróloga española llamada Inma Fernández. Ella está asociada con un economista que se llama Santiago Niño Becerra, creo que entre los dos, Círculos de Atenea, creo que se llama la página, donde ellos vienen hablando ya hace bastante de algunos tópicos. O sea, ellos concretamente vienen hablando, en realidad más Inma, viene hablando mucho, bueno, de qué es lo que se viene, ¿no? O sea, qué tipo de sistema es el que se viene. Y ella habla, del eje de las regiones y del imperio de las corporaciones. ¿Qué es lo que significa esto? Bueno, no me voy a detener mucho, esos desarrollos son de Inma Fernández y ustedes pueden recurrir a ellos. Pero él dice, bueno, el mundo, que antes estaba dividido en países, ¿no? Argentina, España, Italia, etcétera, se va a empezar a aglutinar en clústeres o en regiones. Mirá lo que es ahí el pasaje de la tierra al aire, ¿no? Imagínate de que Inma está en Europa, está en España. Si ustedes agarran la Comunidad Europea, son 28 países miembros conformados por más de 280 regiones. Y ellos toman como evidencia los movimientos independentistas, tipo Brexit, Cataluña, etcétera, para empezar a mirar cómo estos movimientos independentistas de las regiones dentro de los países
empiezan a moverse hacia un orden mundial donde ya no vamos a estar hablando de países, sino de regiones aglutinadas según criterios productivos. Muy a la tipo Marie Kondo. Cataluña, ¿me haces feliz? Sí, bueno, tú te quedas. Cataluña, ¿no me haces feliz? Bueno, tú te vas. Digamos, así pasará con cada una de las regiones que conforman el planeta. Un chiste, como para sacarle un poco de... Claro, me lo imagino a Marie Kondo en el orden, sentada en el trono del orden del mundial diciendo, tú cumpliste el propósito, a la basura, adiós, tú eres muy productivo, vendrás. Bueno, esto que parece broma y no es tanto, significa ir organizando y aglutinando el mundo en estas regiones, y ese es el eje de las regiones, y ella habla del imperio de las corporaciones. Como que los gigantes tecnológicos van a ir tomando cada vez más poder. Ahí es donde yo por eso pongo en un signo de pregunta este tema del fin del capitalismo. En el medio hablamos de la inteligencia artificial, de que hay un montón de cosas que hoy por hoy hace el hombre, que lo van a empezar a hacer las máquinas. En este contexto, ¿a qué quiero ir? Cuando le preguntan a Irma, bueno, entonces, ¿cuáles son las sugerencias? Porque estaba pintando una distopía al mejor estilo Black Mirror, digamos. Las máquinas hacen todo, el mundo se desglosa en regiones, los gigantes tecnológicos empiezan a copar las paradas del mundo, y ella dice, bueno, mi sugerencia es que son tiempos donde vamos a estar más despojados de nuestras posesiones, donde va a ser muy caro y muy oneroso sostener nuestros capitales, digamos, casa, auto, porque se esperaría un mundo donde eso empiece a ser más difícil y más caro. Ella dice, bueno, estar más despojados y estar muy, digamos, posicionados y anclados en lo que sabemos hacer. Es como que el mundo va a necesitar expertos, que no necesariamente tienen todos los títulos y las cucardas de la educación formal, sino que simplemente saben hacer cosas. Y ahí es donde, guiño, guiño, el sistema de educación formal, que está en fuerte crisis, esperaríamos que esa crisis empiece a recrudecerse aún más. Vos pensás que los que son de la generación de Plutón en Sagitario, algunos todavía no entraron al circuito de la educación formal, me refiero a los estudios superiores. Y hay muchos de ellos que he conversado, hijos de amigas, que te dicen, yo no tengo ningún interés en entrar en la universidad. Hay un descreimiento muy de estos tiempos y muy de que la educación formal en ciertos niveles puede colmar ciertas expectativas y empezar a generar mucha movilidad y pertenencia, y en otros estadios no. Un tema muy polémico, muy difícil, que no es el motivo de esta charla, pero sí da para pensarlo. ¿Qué te quiero decir? De que un poco lo que ellos mencionan tiene que ver con esto, con estar más desposeídos, menos materializados, o menos de acumular posesión, podríamos decir, y esto del capital intelectual, que me parece que es una clave dorada, sobre todo tratándose de una mutación hacia un ciclo aéreo y un ciclo acuariano, donde este intercambio se da de una manera, es muy literal y muy real. Digamos, cómo piensan en sus vidas, cómo lo que ustedes saben y saben hacer tiene la chance y la oportunidad de modificar la materia. Ahí está. Cómo lo que sabemos hacer, lo que entendemos, no solo se puede hacer muy tangible, sino tiene la capacidad y la posibilidad de modificar y mutar una realidad. Entonces, que antes es como decir, no, bueno, pero esto es pensamiento mágico, esto es... No, esto es real, y es hacia donde el mundo va. Ok. Wow. Intenso. Intensi, sí. Hay preguntas, hay comentarios, hay gente puteando, Sí, hay gente sí, contenta. hay comentarios y también ahora voy a ir leyendo, sin embargo, mi interés es que vayamos cerrando y Sí. yendo hacia el cierre de la conversación. Estamos hace 1:10. Sabemos que estos temas son para seguir profundizando y profundizando y compartiendo,
pero esto, voy a leer algunos comentarios. Bueno, después también los comentarios quedan en el video, así que los pueden ir leyendo a medida que vayan viendo este video. Por ejemplo, hay comentarios que también fueron surgiendo cuando comentabas cosas, pero bueno, no importa si está desfasado, yo los voy a ir leyendo igual. Como el dinero es una convención, me parece que sería posible hacer un reseteo y convenir en redistribuir lo monetario, de manera en que podemos continuar viviendo a la vez que generamos placer y disfrutamos. Volvemos a la caridad, nada nuevo. La dependencia. Gracias por compartir sus discusiones y saberes. Mente simple, deseos complejos. Mente compleja, deseos simples, dice Lisa. Genial, yo pensaba en pandemia que solo quedaba aprender y enseñar, circular información, conocimiento. Soledad dice, hijo ascendente en Tauro de 22 años, estudiante de Ciencias Políticas, está proyectando el 2024 de compañera y amigues de huerta comunitaria. Para autoabastecerse, comerciar alrededor, para poder vivir y tener tiempo para estudiar, leer y formarse como comunidad. La tierra sinérgica con el aire, la tierra soporte del aire. Son chicos de clase media que viven en Palermo, en el que la tierra ya tiene otro lugar. Lo único que va a permitir el sostén será la comunidad. Dicen que la revolución son las huertas comunitarias. Yo acá con 30 y tantos años estoy pensando lo mismo que tu hijo. Qué interesante el enfoque, increíble todo, divina la apertura mental de la situación, gracias. Soy del club de fans de G, dice Mora. Yo también me uno. Gracias, dos potencias. Muchas gracias, interesantísima la charla, súper interesante todo. Mil gracias, excelente charla, muchachas. Gracias por compartir y proponer buenas preguntas. Así que... Perfecto, maravilloso. Muchas gracias por los comentarios amorosos, por los aportes. Y bueno, y sobre todo, Sole, por el espacio que habilitas para hacernos preguntas y abrir sentidos. Y bueno, y es también, ahora sí, me voy a tomar el atrevimiento de agitarte a que reactives las conferencias de reencantamiento del mundo, que también quiero invitarlos a que vayan a ellas. Digamos, fue un espacio bellísimo que organizó Psicosimática el año pasado, donde se viene el próximo. Ok, por eso, agitarte a que sigas con estos espacios, porque en esto de dotar al mundo de ánima y de sentido, y que las diferentes partes de una realidad comiencen a dialogar, y que esta tabula rasa, este lienzo blanco, que no es que está desposeído de la memoria de lo que pasó, porque es una memoria que está activa. La memoria no solamente tiene que ver con lo que pasó, sino con lo pendiente. Entonces, si esta tabula rasa, además de la memoria que venimos teniendo como humanidad y su respectiva utilización, también pueda inscribirse en los valores nuevos que queremos habitar. Hablando de Tauro y hablando de la valoración, y pensar todo de nuevo, qué es valor, qué es la economía, qué es la ecología, que son todas preguntas que están abiertas. Bravo, bravo, bravo. Yo voy a ventilar un mensaje que te he dicho varias veces, Gigi, por privado, cuando a veces me manda unas reflexiones, me manda un audio de varios minutos con reflexiones interesantísimas, digo, amiga, solo quiero decirte que me paro y te aplaudo. Ese es mi registro. No, y somos como el meme del hombre araña, yo te aplaudo a vos, y estamos los dos así como aplaudiéndonos, como si fueran un meme como muy ridículo, pero bueno, el amor y la admiración es mutuo, y también el agradecimiento con las personas que ya, hablando de comunidad acuariana, esta es una plataforma muy generosa, así que vengan y conviden, vengan y intercambien, que está buenísimo. Sí, siempre como el interés también de esto, de abrir espacios en donde podamos
reunir diferentes puntos de vista y reflexionar juntos, ¿no? Que ya no sean bajadas de líneas de algunos, ¿no? Sino de cómo esas ideas, de cómo distintos pensamientos pueden entrar en circulación y crear sinergias nuevas, ¿no? Totalmente. Y abrir estos espacios también participativos donde se une la gente y crear estos espacios que a pesar de la globalidad crean una localidad también, ¿no? En este espacio en el que nos estamos encontrando de diferentes partes del mundo, pero que nos convoca la humanidad también, ¿no? Entonces, Total. te invito también de vuelta a visitar la escuela online, en donde también van a encontrar un montón de recursos gratuitos, así como estas conversaciones. Hay un montón más, hay conferencias, hay mesas redondas súper interesantes, seminarios, hay cursos, así que los invito a sumarse y a seguir atentos, porque seguimos, esto no ha parado. Bueno. Muy bien. Muchas gracias y seguimos. Hasta Y gracias luego. a todos por estar ahí, y a todas por estar ahí, por su presencia, por sus comentarios, por sus aportes que nutren estos espacios. Así que hasta la próxima.